Vamos a tratar de aprender de alguien que sabe, de este oficio que hoy está tan discutido. Yo siento que estoy empezando. Era una pasión. Yo me leía todo. Yo me acuerdo que los jueves salía El Periodista de Buenos Aires y yo, si no lo leía antes, me encontraba con una novia y me iba al baño para leerlo y poder hablar con ella tranquilo una vez leído. Se me ocurre que algo debe haber influido, que yo quería salir en el diario para que mi viejo me lea. Pero la única manera de ganar independencia, es tener personalidad y tener estilo, y no todo el mundo lo logra. Es pasión, trabajo, dedicación, pasión, trabajo, dedicación, y en un momento se abre. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo. Esto es la clase y tenemos un invitado especial, Ernesto Raúl Tenenbaum. Periodista, 50 años. No voy a hacer la lista de su trayectoria, porque si no se nos va la hora en el programa, pero se va a ir desarrollando en la conversación. Eso pasa cuando uno es viejo. La trayectoria se va a la hora del programa. No, eso pasa cuando uno tiene mucha trayectoria, como es tu caso. Claro. Primero, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y vamos a tratar de aprender de alguien que sabe, de este oficio que hoy está tan discutido. A propósito, el otro día salió una información de que este es un oficio que en este momento lidera los rankings de trabajos que no hay que agarrar. Por el estrés, porque hay problemas de trabajo, porque el conflicto, la presión que hay sobre el oficio. ¿Vos lo sentís así, Ernesto, esto, desde que vos empezaste ahora? Es que es muy difícil comparar, porque cuando yo empecé era un periodista gráfico y hoy soy un periodista que trabaja en los tres áreas y tiene un alto nivel de exposición, entonces me cuesta. Por supuesto que me resulta más estresante hoy que, no sé, porque en aquel momento cuando empezaba también tenías la inseguridad del principiante, del que no encontraba su lugar. Vos recién decías, vamos a hablar con alguien que sabe. Y a mí me resulta una cosa tan inmensa que vos digas de mí eso, porque yo siento que estoy empezando. Digo, me doy cuenta que no estoy empezando, y cualquiera que me está mirando dice, ¿cómo está empezando? Lo veo en la tele hace tanto tiempo, lo leo tanto tiempo, pero yo siento siempre que estoy empezando. Pero ¿no es una característica del periodismo eso, la sensación de que uno arranca el día sin saber y es parte del oficio salir a preguntar y a saber? No sé, por lo menos es mía. La sensación de que estoy empezando, que no sé cómo hacer lo que estoy haciendo y que cada trabajo que hago tengo que reaprender. Pero aunque sea, yo estaba el año pasado en Radio Mitre, pasé a la Rock and Pop y estoy aprendiendo. Y una de las cosas que pienso es, bueno, yo tengo 2 años de contrato ahora en la radio. Cuando termine estos 2 años voy a haber aprendido de rock. Y voy a haber aprendido de cómo hablarle a una audiencia más joven. Y voy a haber aprendido de cómo hacer un programa a la mañana y no a la tarde. Y hacer un programa en FM y no en AM. Y voy a haber aprendido cómo hacer para coordinar un equipo de trabajo que no es el mismo que yo tenía el año pasado, que es todo un tema en un programa de radio. Y eso sería también algo atractivo del oficio, es decir, es un oficio que te permite aprender todos los días. Sí, tan atractivo como puede ser en el buen sentido y en el mal sentido una neurosis. Es decir, es atractivo, pero uno podría tener un poco más de paz, de sensación de camino recorrido, de decir, bueno, miro hacia atrás, hice mucho más de lo que me imaginé cuando empezaba. Estoy sentado acá y Carlos Sárez, a quien yo leía cuando empezaba, dice uno que sabe. Y uno podría decir, che, eso me da paz. Y sin embargo, a mí no me pasa. A mí me pasa que vengo nervioso por el programa de mañana, que siento que es la Gloria Devoto, como era la primera nota en Página 12 hace 25 años. Es parte también de esos riesgos del oficio, donde uno está siempre expuesto y siempre en juego. Sería algo así comparable con un actor, porque el actor también cada vez que sale a escena, no importa su trayectoria, tiene que responder al público esa noche, ¿no? Sí, por ahí si uno siente que tiene red, lo hace peor. Por ahí puede ser que con los actores pasa eso. Cuando siente que le es fácil, que es un terreno reconocido, se vuelve un burócrata. Puede ser, no tengo idea. A mí me pasa eso. ¿Te molesta esta idea que se da del periodismo en el sentido de que somos un océano de poca profundidad? Un océano de conocimiento, pero bajito. Sí, no sé si es así. Depende del periodista, qué sé yo. Yo te puedo decir que no sé, hay cosas que yo disfruto mucho del periodismo. Y cosas que no, por supuesto. Vos agarrás los 5 diarios del domingo
y lees 3 notas que te dieron algo. Es un producto industrial, cualquier periodismo. Un producto industrial significa un producto que tienes ahí todos los días, con determinada cantidad de notas, determinada cantidad de ejemplares. No siempre hay gente brillante para llenar todo eso y gente formada. Nada, se llena y se vende, se llena y se vende, y es una tras otra. Una radio, un programa radial, es una cosa que se hace, qué sé yo, hoy hice una entrevista que no me gustó y mañana hago una que me gustó y qué sé yo, cuán profundo se puede ser. Es verdad que es muy vertiginoso. ¿Podrías reconocer ahora, después de tantos años de trabajo, cómo nació tu vocación o en qué influencias hubo en tu familia, en tu casa? ¿De qué tipo de origen tenés? ¿Cultural, medio, de La Plata, hincha de gimnasia? No, por favor. Es lo único que me resulta agresivo. Se lo digo a propósito porque es un reconocido fanático de Estudiantes de La Plata. Sí, eso me resulta hasta agresivo, te digo. Sé que no lo es, pero en algún lugar del alma que me digan hincha de gimnasia. En mi casa se leía mucho y... ¿A qué se dedicaban tus viejos? Mi viejo es ingeniero y mi vieja es escribana, pero los dos fueron militantes de izquierda, militantes del Partido Comunista hasta 1967. Y yo recuerdo mucho de pibe veraneando en Mar del Plata, diciéndole a mi papá de jugar a la pelota y mi viejo diciéndome cuando termine este artículo, leyendo la opinión. Muchísimo eso. Y después tengo también ¿Y ahí ya reconoces algún tipo de influencia? Se me ocurre que algo debe haber influido, que yo quería salir en el diario para que mi viejo me lea. No tengo idea, pero... O que leer la opinión es más importante que jugar al fútbol. Por ejemplo. Después... hubo un momento, cuando vino la dictadura militar, que por ahí mucha gente, sobre todo mucha gente joven, no conoce estas historias. Pero en la Argentina hubo un diario en yiddish, que era un diario muy importante, que se llamaba Die Presse. El yiddish era el idioma de los judíos que venían de Europa. Y salían las letritas en yiddish, se hacían en la calle Castelli, casi Corrientes. Y en la época de la dictadura militar, el yiddish lo hablaban los inmigrantes, y los inmigrantes tuvieron sus hijos que ya hablaban castellano y entendían yiddish, pero leían en castellano, y sus nietos ya ni leían en yiddish ni entendían yiddish. Con lo cual, ese diario que en la década del 30 vendía, 300.000 ejemplares, de repente empezó a vender menos y menos y menos y menos y menos cada año. Y entonces pensaron, como una tabla de salvación, sacar un suplemento de 4 páginas en castellano los viernes, que se llamó Nueva Presencia. Y Nueva Presencia lo dirigió Hermann Schiller, un periodista muy valiente, muy combativo, que empezó a contar que había desaparecidos en la Argentina. Y mis viejos esperaban, le decían a mi abuela que vivía acá en Buenos Aires... ¿Estamos hablando de qué año? 77. O sea, 78. A un año del golpe militar. Sí. Y empezó a contar y debatían sobre la revolución en Nicaragua, y debatían sobre si judaísmo se puede ser judío sin ser religioso también, y qué sé yo. Y gran parte de la comunidad judía no se podía leer otra cosa, esperaba los viernes por ese suplemento. Y me acuerdo que nosotros cada 2 o 3 semanas visitábamos a mis abuelos, a mi abuela, que era la que vivía acá en Buenos Aires, y mi viejo siempre le decía, guardame Nueva Presencia. Y Nueva Presencia con el tiempo fue creciendo en prestigio y mucha repercusión. En aquel momento el periodismo que resistía a la dictadura tenía 2 íconos. En la comunidad judía era Nueva Presencia y en la comunidad angloparlante era el Buenos Aires Herald. Y de alguna manera podían hacerlo porque tenían la protección de sus respectivas comunidades, tocar esa... Y yo me acuerdo la pasión con que se recibía. Y en ese momento, en el 79, yo fui formado y de alguna manera militaba o participaba en las actividades de un club judío progresista de izquierda de La Plata que se llamaba Max Ordó de La Plata. Y con un amigo armamos una revistita muy inspirada en eso. Y ahí empecé. Después... Pero en ese momento estudiabas otra cosa vos. No, yo todavía, en ese momento era secundaria todavía. Sí, pero digo, ibas en la universidad, ¿no tenías proyectos? Yo estudié 2 años de económicas y después me recibí de psicólogo. Nunca estudié periodismo. Por eso digo... Y una cosa me fue llevando a la otra, porque por vía de la revista esta de La Plata fui conociendo a la gente que hacía periódicos judíos en la capital. Cuando me mudé a Capital para estudiar psicología, me invitaron de los 2 periódicos a trabajar, elegí uno. Ahí conocí a Berbisky, que me invitó a trabajar a Página 12. Esa fue mi... ¿Cómo pesaba en vos la militancia de tus viejos, la militancia en el Partido Comunista? Es decir, vos seguiste esa militancia y ¿cómo pesaba el nombre que te pusieron? Vos te llamás Ernesto Raúl. Sí, Ernesto por el Che Guevara y Raúl por Raúl Castro. Lo que pasa es que mis viejos... ¿No es un peso muy fuerte que te pongan ese nombre? Lo que pasa es que mis viejos se fueron del PC cuando yo era muy chiquito. Ajá. Se fueron en el 67.
Y yo recibí más su dolor por la manera en que los marginaron por ser disidentes que su convicción previa o su convicción en el momento que yo nací. Yo a mis viejos los recibí más como disidentes que como creyentes. Y entonces lo que me quedó fue eso, cierta rebeldía, cierta rebelión frente a las estructuras que, en lugar de escuchar las voces de gente honesta que piensa distinto, los persigue y los margina. Y los margina políticamente y humanamente, al punto tal que vos podés haber compartido cárcel con alguna gente y si vos te convertís en un disidente, tu ex compañero de prisión te retira el saludo porque pensás distinto. Y me parece que esa marca a mí me marcó hasta el día de hoy. A mí me genera mucha rebelión cuando veo una estructura que porque un tipo piensa distinto, enseguida lo empieza a demonizar, a maltratar, a perseguir. A mí me parece que tiene que ver con convicciones muy firmes y esas convicciones tienen que ver, imagino yo, con esas vivencias, ¿no? En ese origen tuyo como periodista, ¿qué fue lo que descubriste en el periodismo o qué te motivó? ¿Qué era distinto de lo que vos estudiabas, la psicología y demás? Es decir, tenía que ver con con algo que es muy común en los periodistas, la creencia de que estamos luchando por algo, por cambiar algo que nos molesta de la realidad, por hacer comprender. ¿Tenía que ver con eso? Y un poco sí, un poco sí. Yo soy producto de la generación que nace a la vida política en el 81, 82, ya sobre el final de la dictadura militar. O sea, es más que informar, era casi una militancia en ese momento. No sé, era una pasión. Yo me leía todo. Yo me acuerdo que los jueves salía el periodista de Buenos Aires y yo, si no lo leía antes, me encontraba con una novia y me iba al baño para leerlo y poder hablar con ella tranquilo una vez leído. Entonces, esa pasión que, viste, si algunos de los chicos acá quieren ser periodistas, si no tienen esa pasión, por ahí les va bien, pero lo que sale, los buenos periodistas salen de esa pasión que es incontenible, como los buenos futbolistas están desde los 6 años practicando y no pueden ver una pelota y no pueden no estar jugando y así, es una pasión. Y entonces en esa pasión en ese momento estaba revestida de política, claramente, y la idea de, nada, viene la democracia y nada, era una primavera y había que escribir y contar y todo eso. Y después fue la experiencia de Página 12, que de repente me tocó la suerte de estar en un lugar donde al lado tuyo pasaba Hellman y pasaba el Cine TVNet y pasaba de repente David Viñas y de repente pasaba Miguel Briante y de repente pasaba un tipo que vos escuchabas en la radio como Aliberti y La Nata lo dirigía y uno miraba y no se cansaba de aprender y de mirar y de competir con compañeros que hoy son periodistas de lo que uno diría, sabe, éramos todos de jardín de infantes. Y entonces toda esa experiencia... Entonces vos sentías, mira, hoy, para pensar el tema de la muerte de Videla, yo pensaba explicarle a la gente joven que hoy el 95% de la sociedad sabe que murió un hijo de puta, pero que eso no estaba dado por sentado cuando nosotros éramos pibes. Cuando nosotros éramos pibes, el periodista más popular era Neustadt, que decía que los hijos de desaparecidos no había que restituirlos porque era arrancárselos a los papás del corazón. Y nosotros explicábamos todo el tiempo que no era así, que había una familia anterior, que sobre la mentira no se puede construir ninguna verdad, ninguna personalidad. Y cosas que hoy... yo participé de toda esa construcción social, desde un lugar relegado, si querés, pero que tuvo que ver con los juicios de los comandantes, con la CONADEP, con la película La historia oficial, con la autocrítica de los militares en la década del 90, con Balsa diciendo esto fue una represión ilegal, no fue una guerra donde hubo excesos, y así tantas otras cosas. Y mi sensación fue que, viste, cuando uno, como el famoso personaje que no se da cuenta que hablaba en prosa, uno no se da cuenta de lo que vive cuando lo vive, uno está viviéndolo. Ahora mirás hacia atrás y ves esa década y esa construcción y creo que el periodismo ahí es un aporte, pero central, magnífico, una cosa así impresionante. Y a mí me tocó de Página 12, pero me consta porque los vi cambiar, que los grandes medios fueron cambiando cuando la sociedad les empezaba a exigir que cambie. Y cada uno de los medios, desde Editorial Perfil o Clarín o incluso La Nación, que es el más reacio, fue incorporando temáticas y debates y personajes que hacían que la sociedad fuera creciendo hacia una convicción democrática que hace que hoy el 95% del país piense que Videla es un hijo de puta. Pero antes vos lo decías y tenías menos avisos, porque el mundo empresario es comunista. Nada, experiencia fuerte.
decías que tu primer contacto profesional fue con, digamos, con un profesional reconocido ya, que era Horacio Berbisky. Lo conociste, estamos hablando de 1980 y algo, ¿no? Sí, 86, 85, por ahí. Ajá. ¿Y tenías referencia de quién era, obviamente? ¿Lo leías? Sí, yo leía, él tenía una columna muy importante en el Periodista de Buenos Aires, que era una revista que salía todos los jueves, de la editorial que hacía la revista Humor también, y que él era un cronista muy apasionado de las relaciones entre civiles y militares en la transición democrática. A mí eran notas realmente apasionantes, en un momento donde los militares había riesgo o había la percepción de que podían dar un zarpazo de nuevo. Y eran crónicas que tenían, a ver, como... ¿Y cómo era el trato con Berbisky? No, yo lo conocí, no me acuerdo cómo lo conocí, la verdad que no tengo idea, pero sí sé que en un momento yo había leído un libro muchos años antes, en mi adolescencia, que se llamaba Etiquetas a los hombres, que lo había escrito Bernardo Berbisky, que era un libro que hablaba mucho de la identidad de los judíos progresistas, de izquierda, que para mí en una época era un tema muy importante. Y mucha gente grande cercana a mí me decía, lee ese libro que es bárbaro, entre ellos mis viejos. Y para mí tenía el atractivo también de que era el hijo del autor de un libro que me había marcado a mí. Entonces yo trabajaba en un diario judío que se llamaba Nueva Acción y se me ocurrió hacer un reportaje a él que tenía una visión mucho más crítica de lo que era la identidad judía, para preguntarle sobre ese libro, sobre su padre y sobre él, y de paso de política, porque era un periodista que estaba ya transformándose en un referente. Y se ve que a él le gustó el reportaje ese, yo se lo llevé después, y un tiempo después me llamó y me dijo, mira, va a salir un nuevo diario, que lo trabajes conmigo y después yo muy probablemente pases a la redacción del nuevo diario. Y ese nuevo diario era Página 12. Bueno, Página 12, estuviste desde su fundación, desde sus comienzos. ¿Trabajaste ahí cuántos años? Y trabajé desde el 87 hasta el 98, 11 años. Y además fue un diario importante en esa década, importante por las posiciones, por la forma de hacer periodismo, nuevos estilos, por dar a conocer nuevos periodistas. De aquel Página 12 en el que trabajaste al actual, al que lees ahora y al que ves a la distancia, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en principio hay una diferencia muy grande en la manera en que se para frente a la realidad, qué sé yo. A mí me parece que para nosotros la idea de defender a un gobierno, mirá que estaba gobernando Alfonsín, es decir, un gobierno que tenía muchas cosas defendibles, no era una idea posible. La idea, que es lo que yo percibo en la cobertura, en la visión de Página 12 sobre el periodismo. La idea de pensar qué se publica y no en función de a qué sos funcional, no era una idea posible. A mí me gusta más un periodismo que está mostrando todo el tiempo la mosca en la sopa, no es un periodismo de buenas noticias, sobre todo en el sector político. Ahora, eso no quiere decir que quienes lo estén haciendo, sobre todo los que yo conozco de la vieja época, están o en la conducción o en la conducción de algunas secciones, no lo hagan convencidos. Yo creo que, a diferencia de otros fenómenos del periodismo oficial o oficialista, Página 12 tiene en alguno de sus directivos o en alguno de sus jefes un alto nivel de convicción en lo que hacen. De ahí yo estoy en desacuerdo, pero bueno, así es la vida, uno piensa una cosa, piensa la otra, vaya a saber quién tiene razón. Pero claramente, obviamente, aquel me representaba. Pero además hay una cosa que es muy diferente. En aquel momento era la primavera democrática en el periodismo, se llamaba Página 12. Ahora, y cambió, ya no hay primavera democrática, pasaron muchos años. Aquel Página 12 además no tenía avisos, tenía pocos recursos, dependía más de su venta. Hoy pareciera que no vende tantos ejemplares y tiene más recursos de apoyo oficial, según lo que se informa. Sí, no, yo eso no lo conozco al detalle cómo era en aquel momento. Claramente hoy uno ve la cifra de evolución de publicidad oficial y tiene un gran aporte de la publicidad oficial que lo hace muy difícil de subsistir sin eso, ¿no? Berbisky es un poco también, volviendo a los orígenes de Página 12, él definía el periodismo como, si el periodismo no es crítico, es propaganda, ¿no? Creo que es una definición de Berbisky o que la toma de alguien. Me parece que ahí también hay un conflicto entre, en definitiva, el periodismo. ¿Cuál es la función del periodismo? ¿Para qué sirve el periodismo? Mira, a mí me parece, sin personalizar en Berbisky o en nadie, me parece que en muchos periodistas se dio un dilema que cada tanto se le presenta al periodismo. Vos tenés un gobierno con el cual
simpatizás, ¿qué hace un periodista? ¿Qué hace un periodista? Vos si tenés un gobierno y descubrís que por ahí hay un hecho de corrupción grave en ese gobierno, ¿lo cuenta o no lo cuenta? Mi respuesta es, qué sé yo, vamos a un ejemplo concreto. El caso Joclender. El caso Sueños Compartidos. Se descubre un hecho de corrupción gigantesco en un plan social de viviendas de este gobierno, encima en el medio de las Madres de Plaza de Mayo, etc. La actitud de muchos dirigentes y periodistas oficiales fue: Joclender es un traidor, con lo cual trataban a Eve de Bonafini de que no vio nada, o sea y consentían rápidamente que el gobierno no tiene nada que ver con esto. A mí me parece que mi visión es que vos tenés dos opciones. Una opción es seguir siendo periodista y contar con todo eso, investigar con todo y no conceder fácilmente que, a ver cómo es, en un gobierno tan centralizado, Néstor Kirchner no sabía nada de lo que pasaba ahí. Y es el laburo de lo que yo creo que tiene que hacer un periodista. Ahora, de repente hay otro que dice, mirá, yo soy periodista y no quiero debilitar este gobierno, y contar mucho sobre esto es debilitarlo. Y entonces empieza a preguntarse, y ahí me parece que concede el rol de periodista para transformarse en un soldado o en un militante, como ellos dicen, periodismo militante. Yo ahí me pongo a discutir qué es, en ese caso, si sos periodista, si sos militante, que sos mi visión, que es la mía y creo que es la de la mayoría de los colegas, no, es un tema grave, hay que investigarlo fuerte. Cuando pasó el asesinato de Mariano Ferreira, hubo un hecho que la gente se olvida, porque cuando a veces se discute periodismo militante o periodismo profesional, y se olvida los hechos puntuales. Cuando aparece el asesinato de Mariano Ferreira, la agencia Telam, la agencia oficial, tardó 4 horas en sacar un cable. Es decir, es un hecho que durante 4 horas, cuando estaba el país hablando del tema, no había existido. El primer cable que saca es un comunicado de la propia empresa, de la empresa de ferrocarriles, la UOFE, diciendo que hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento, un grupo inadaptado, se los repelió y bueno, ¿qué va a hacer? Telam es lo primero que publica. O sea, publica un comunicado miserable de una empresa sobre un hecho que si vos sos marciano y leías la cobertura de Telam hasta ese momento, no había existido. Eso es lo primero que uno ve. Todo revestido de periodismo militante. Ahí eso es periodismo encubridor, no militante. Pero inmediatamente empieza una operación de decir el culpable es Duhalde. Esa operación se ve en una carta de Bonafini a Cristina diciendo ponga preso a Duhalde. Se ve en una declaración de un grupo de legisladores porteños encabezados por Cabandier que hablan de Duhalde, y se ve esa noche en 678 que hablan de Duhalde. Duhalde no tenía nada que ver con esto, pero nada que ver. Y eso lo vio. Pero cuando vos ves eso, vos no ves periodismo militante, vos ves otra cosa. Una operación, lo que se llama. Claro, tipos al servicio de echarle la culpa a alguien que no tuvo que ver de un asesinato que claramente involucraba por lo menos, como mínimo, un sindicato aliado de gobierno. Y lo ves 1000 veces, por ejemplo, cuando se produce la tragedia de Once, uno escucha gente, periodistas, entre comillas, militantes, diciendo la culpa es de Clarín porque en la década del 90 apoyaba las privatizaciones. Cuando vos sabés toda la cantidad de veces que hubo advertencias de organismos de control, de los usuarios que se rebelaban, del periodismo, todo el mundo veía que eso, había un afano infernal y que ese afano podía llevar a una tragedia. Y se dijo con esas palabras, en papeles, en notas, en la gente rebelándose, y ellos decían, no, Espino Solanas, el Partido Obrero. La persona que dice, el día que se produce el choque, fue Clarín, porque en la década del 90, y esa persona, qué sé yo, a mí no sé, si los dos somos periodistas, hay dos tipos de periodismo y estamos muy lejos, ¿no? A propósito de Clarín, me gustaría mostrarte un par de etapas de esta década, pero de distintos años, para que me cuentes, a ver si fue posible contar. Tenemos ahí la primera, Kirchner, puedo rendir cuentas, no como otros. Después tenemos la de hace poco, mayo de 2013, viajes bajo sospecha del hijo de Báez y su contador. Evidentemente hay, para explicar sobre todo a los alumnos de periodismo y a la gente interesada, hay tendencias, hay juegos de intereses que la gente muchas veces está ajeno. ¿Cómo en esa etapa podemos reflejar dos momentos de Clarín, su relación con los Kirchner, que se interrumpe a propósito de la disputa por la 125 cuando hay un apoyo más, más explícito de Clarín a las organizaciones rurales y demás? ¿Cuál crees vos, cómo definirías estas posiciones que se toman y son poco claras para sus
lectores, que son en definitiva las personas a las que debe servir el diario. A mí me parece, me cuesta definir en función de esas dos etapas, porque de repente la primera etapa, la segunda es noticia y la primera etapa, una declaración de Kirchner, es noticia. Entonces, transcribir en tapa una declaración de un presidente, no necesariamente, pero sí en términos de los periodos que vos decís, es muy evidente, sobre todo en el diario, que pasa de una etapa más comprensiva, más condescendiente, más cercana al gobierno, a una etapa de una virulencia muy fuerte. Y la verdad que eso así no debería pasar. Es decir, un periodismo debería ser sobrio, de convicciones, potente, todo el tiempo, con una línea más o menos coherente y continua, donde vos haces un trabajo e investigás y denunciás y a veces no, porque no te convence la nota que tenés, y punto, y ser sólido y creíble en eso. Y me parece que eso es una cosa muy visible y muy cuestionable, pero que no se da solamente en Clarín, se da en muchísimos medios. De cualquier manera, yo te digo, yo me resisto mucho a las visiones totalmente esquemáticas de los medios. Vos me planteás Clarín, o yo te podría decir inclusive de Página 12, por ejemplo. En ese momento yo en el 2005 entré en Radio Mitre, y la primera mañana el programa más escuchado de Radio Mitre era Magdalena Ruiz Guiñazú. Y ya era muy crítica, Magdalena fue crítica desde el 2013 en adelante, y era una radio muy potente. Ahora, eso no cambia que el diario fuera como era. Y yo veía las dos cosas, y después estaba Castelo, y después estaba Gisburg, y después estaba Néstor Ibarra, que es muy difícil, gente que vos digas, che, vamos para allá o vamos para acá. Tipos con una visión propia, donde nada, lo que se discute en la sociedad, ellos lo viven y lo transmiten a su manera. Ahora, está claro que en estos tiempos muchos medios cambiaron según el contexto. Pero en el caso particular de Clarín, ¿podrías explicar cuál fue el motivo del cambio? ¿Se sabe? No, o si hay dos versiones. Es la versión que dio en una reunión que trascendió Manieto y la versión que dio en 678 Kirchner. Esquemáticamente lo que yo recuerdo es que la versión de Clarín es que el kirchnerismo, a partir de la concesión de la unificación del cable, quería controlar completamente la línea editorial del diario, y a partir de la resistencia, sobre todo a partir de la cobertura del conflicto del campo, se produjo ese conflicto. Por no haber concedido eso. Y la versión del gobierno es que Clarín quería un negocio que era el triple play, la posibilidad de acceso por un solo aparatito a teléfono, televisión e internet, y como el gobierno se lo negó, ahí Clarín se pone duro. Yo no tengo idea cuál es la razón. Me doy cuenta que el kirchnerismo tuvo desde siempre una fuerte intolerancia, desde Santa Cruz, a la prensa que no podía controlar. Se llamara Clarín o se llamara un periodista de radio de una radio santacruceña, la que fuere. Y me doy cuenta que Clarín tuvo distintos momentos en las relaciones con el gobierno que también fueron conflictivos. Ahora, no tengo duda de que no existiendo Clarín, el kirchnerismo tendría una actitud muy virulenta contra cualquier periodista que esté, qué sé yo, por ejemplo, La Nata estuvo 6 años fuera de aire. 6 años, el periodista más popular de la Argentina, el periodista más popular de la Argentina, 7 años fuera de la televisión de aire. Explícame eso. Y no trabajaba en Clarín, les molestaba La Nata. Entonces la molestia, y te puedo dar 50.000 ejemplos. Le han hecho un juicio público a Magdalena Ruiz Guiñazú en la Plaza de Mayo por complicidad con una dictadura a la que combatió, a la que denunció cuando tenía 5 hijos chiquitos. Te voy a decir, ¿qué le molesta a Clarín o le molesta a Magdalena Ruiz Guiñazú? Y podría dar ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos donde lo que le molesta no es la existencia de un multimedio fuerte, corporativo, que los cuestiona o tiene una actitud muy virulenta hacia ellos. Les molesta el pensamiento propio de muchos periodistas. Y bueno, es así, ¿qué va a hacer? En un contexto en el que tenemos, bueno, como vos decís, ¿no?, presiones de parte del gobierno hacia los periodistas que quieren informar, y al mismo tiempo tenemos posturas tomadas muy firmes por parte de los principales medios, ¿cómo hace alguien que está empezando en esto para ser un periodista independiente? No, alguien que está empezando tiene que ser primero un periodista. Alguien que está empezando tiene que trabajar mucho, leer mucho, formarse mucho y empezar a buscar en el medio en el que está qué nota distinta puede hacer, buscar el agujero que está libre y poder hacer notas que deslumbren.
que no siempre tienen que ver con política, o aún teniendo que ver con política. Por ejemplo, te doy un ejemplo que se me ocurre así. El sábado pasado un periodista encontró en La Nación políticos en el diván. Yo cuando dije esto no va a durar, porque ¿cuánto se va a aceptar tirarse en un diván y aceptar preguntas? Le hizo una nota a Diana Conti que era completamente distinta. Y todos los periodistas estamos hablando de esa nota a Diana Conti. Es eso el trabajo de un periodista. El trabajo de un periodista, sea independiente o no, es con criterio propio, trabajar en un medio y hacer cosas que nos digan, che, mira qué interesante esto, mira qué distinto, mira qué atractivo. En base a eso, si lo logra hacer durante mucho tiempo, de repente tiene un nombre. Y de repente tiene un nombre, de repente ya está en condiciones de decir, bueno, me contratás a mí, pero yo soy yo, y sabés lo que contratás. Es un trabajo que empezando parece de muchos años, te diría es un trabajo de 10, de 15 años. Cuando vas recorriendo y ya hiciste 30 años de profesión, te das cuenta que no eran tantos años. Pero la única manera de ganar independencia, es tener personalidad y tener estilo, y no todo el mundo lo logra. Es un trabajo muy difícil, como en cualquier caso, ser médico, ser bueno en algo, es un laburo que no termina el día que te recibiste de algo. No termina nunca. Porque además en el momento que lo lograste, después tenés que mantener ahí. En el momento que te relajaste, viene otro que está haciendo más esfuerzo que vos, o es más creativo, o está en un mejor momento personal y se le ocurren mejores cosas. Nada, es pasión, trabajo, dedicación, pasión, trabajo, dedicación. Y en un momento se abre. Es así de mágico y así como de mecánico. En un momento el trabajo garpa. Pregunta. ¿Existe algún aspecto o característica del periodismo argentino que modificarías? Yo creo que es muy difícil algún aspecto en particular, pero creo que la conducción de todos los medios, estatales y privados, tiene que ser más relajada. A veces los veo demasiado pendientes en qué se publica, ¿no? De controlar lo que se... Y para mí un medio será tanto mejor cuanto más libre es. Si en un medio hay miedo a qué va a decir el dueño del canal, sea cual fuera, público, privado, qué sé yo, ese miedo se nota y se hace menos atractivo. Y si en un medio hay la sensación de exploren, jueguen, equivóquense, tomen riesgos y qué sé yo, eso tarde o temprano se nota mucho y florece más. A mí me gustan, cuando uno abre un medio se da cuenta si vive o si no vive. Y me gustan los medios que viven, qué sé yo. Te voy a decir uno, para salir de la política. A mí me encanta la revista Pronto, que es la revista más vendida. Ese medio vive. Vos te das cuenta que hay un grupo de gente delirante buscando contar de espectáculo lo que no cuenta nadie. Y te hace reír, te provoca, te parece por momentos bizarro, por momentos talentoso y qué sé yo. A mí me gusta La Nación como está hecha. Vos te das cuenta que ese medio vive. Para decirlo, me gusta perfil.com, qué sé yo, hay muchas cosas, pero me parece eso, sobre todo la sensación de que los jefes para mí, tienen que aprender a relajar más, para que la gente que se exprese que está hecho por gente distinta, que gente tiene concepciones diferentes, es eso. Si yo pudiera cambiar algo, cambiaría eso. Pero hoy los medios son mucho más libres de lo que eran hace 30 años. Imagínense lo que era cuando empezó la democracia. El nivel de control era mucho mayor. Y los medios también van siendo permeables a lo que la sociedad va cambiando y qué sé yo. Yo lo haría más permeable. Pregunta. En 2009 escribiste un libro que se llamaba ¿Qué les pasó? Sobre el proceso kirchnerista, en el que describías con cierto optimismo los primeros años del kirchnerismo y con más crítica el proceso iniciado a partir del conflicto con el campo. A 4 años de ese libro, ¿has reactualizado tu análisis sobre qué les pasó al gobierno kirchnerista? No, ese libro, más allá de algunos errores que tiene de análisis, sobre todo cuando habla de la supervivencia del peronismo, que es un grave error de análisis de ese libro, es un libro que a mí me enorgullece mucho y que expresa mucho mis valores, lo que yo pienso de la vida, y me parece que el gobierno desde ahí en adelante no ha hecho más que convencerme de que los valores que expresa ese libro son valores correctos. Puede haber habido medidas que se tomaron después que me gustaron, otras que no me gustaron, pero eso lo podría decir de cualquier gobierno. Incluso de gobiernos que para mí fueron mucho peores que y yo tengo una visión muy crítica de esto, como el de Menem, hay algunas medidas que me parecieron sensacionales, como por ejemplo la eliminación del servicio militar obligatorio o la destrucción de las Fuerzas Armadas como poder político autónomo, que era un tema que venía de 1810 y que en la década del 90 desapareció y era fue una bisagra, era la pistola, bueno, te podría decir de muchos gobiernos, estas medidas me gustan, estas medidas no. En términos de los valores que expresa
El kirchnerismo desde el 2006 para acá, el gobierno no ha hecho otra cosa que confirmarme los valores que yo planteo en ese libro, las cosas que yo critico en ese libro. Pregunta. Hoy en día el periodismo informa por amor a la vocación o informa para ganar dinero. No sé, es muy difícil hacer, es una pregunta muy general, porque el periodismo es un sujeto que incorpora, que tiene, no sé, cientos, miles de personas. Yo he conocido gente en esta profesión de primera, y que tiene convicción y que toma riesgos, y gente que es orgánica de los medios privados o estatales en los que trabaja. Pero inclusive dentro de ellos encontré gente buena y gente mala. Me cuesta tomar, me parece que hay gente que informa para ganar dinero, hay gente que informa por vocación, a todos nos gusta ganar dinero. Algunos supongo que estarán dispuestos a vender lo que piensan para ganar dinero, otros no. Habría que ver de casos puntuales. En general, los periodistas que más se destacan, y para darte una visión amplia, te puedo hablar de Lanata, Aliberti, Magdalena Ruiz Guiñazú, Víctor Hugo Morales, qué sé yo, me parece que la mayoría de ellos, Berbisky del lado kirchnerista o Nelson Castro del lado más crítico, me parece que hay una gran pasión y que lo que se ve ahí es vocación de discutir un país. Una vocación muy apasionada, a veces muy ríspida también la forma que se discute, pero no me imagino que ellos estén en una posición o en la otra porque les da más guita. Están por otra cosa. La mayoría de los periodistas que se destacan en ese sentido, que son referentes para unos u otros, no los que son famosos por televisión, me parece que yo los conozco, son gente muy apasionada, muy apasionada. Ahora, por supuesto que son tipos que se destacan y cualquier persona que se destaca en una profesión gana dinero y no es un pecado ganar dinero, es una pavada pensar eso. En todo caso, si hay un pecado en eso es vender lo que vos pensás según quien te pague. Y no me parece que la mayoría de los periodistas destacados estén en esa. Preguntas. Sí, al principio de la entrevista marcabas los nervios que te generan cada programa que haces. ¿Eso forma parte del reinventarse día a día para dejar una marca, una huella propia y brindarle lo mejor al público? Yo diría que forma parte de una enfermedad, que podría explicarlo en términos más poéticos, es decir, las ganas de dejar una huella, seguramente que algo de eso hay. Pero es la enfermedad yo siento que si pasa un rato de aire y no pasa nada, angustio. Me da una sensación de, loco, pongamos una nota que esté buena. No estamos haciendo reír, ¿no? Es una cosa como que tiene que ver en algún sentido con un hecho artístico, que vos decís, no estoy emocionando, no estoy haciendo pensar, no estoy haciendo reír, no estoy haciendo enojar a nadie, no estoy haciendo nada, hagamos algo que rompa. Y mi sensación es que nuestra búsqueda como periodistas es eso, es cómo haces el momento que, dado una comunicación amable, que la pasión es eso, es buscar eso que hace que el que escuchó se lleve algo distinto. O no estamos haciendo algo de nivel, o algo de profundidad, o algo, y permanentemente es eso, y que no se te escape tal noticia, y hoy, qué sé yo, hay un incendio a tal lado, tenemos que tener a alguien, pero no tenemos a nadie, tenemos que tener a alguien. La idea de pedir lo imposible siempre. Entonces vos arrancás un programa de radio, ¿qué sabes? ¿Qué mierda va a pasar? ¿Quién va a salir al aire? Y un día te salió Sabatella y te agarraste y venía un programa horrible, aburrido para vos, y te cruzaste con un funcionario y a la tarde ves en todos los portales y vos decís, ¡ay, qué bueno! Y empieza de nuevo una hora después. Una vez que lo viste en los partidos, empieza de nuevo. ¿Y mañana qué? Y bueno, y esa es la neurosis que... ¿Y mañana qué? ¿Y el año que viene qué libro escribo? ¿Y cómo digo esto que quiero decir? Y te juro, y te vas a dormir pensando en eso. Yo ayer estaba pensando la segunda parte de qué les pasó, suponiendo que el kirchnerismo termina en el 2015. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo ordeno? Entonces pensaba, ya sé, por semestre. Y agarro cada año y cada semestre y tomo un tema central. Lo cuento el semestre, pero sobre el eje de un tema central. Qué sé yo, la muerte de Kirchner y Mariano Ferreira en el segundo semestre del 2010. Y me fui durmiendo pensando en ese delirio que nunca va a salir. Entonces la pasión tiene que ver, para mí tiene que ver con eso, es algo que te carcome, que hace que tu mujer te diga, no hablas de otra cosa, me tenés la pelota llena, pero que al mismo tiempo imagino que, no sé, si está enamorada de mí debe ser porque le gusta ese rasgo, que es un rasgo muy central en mí, pero tiene que ver con eso, con una pasión. Pregunta. Te referías al periodismo actual y esta división de aguas muy marcadas.
entre periodismo militante y no militante, ¿tiene algún punto que se pueda rescatar como positivo o no tendría que existir para que el periodismo mejore en el país? No, yo no voy a decir nunca que algo no tendría que existir. A mí me parece que todos tienen que desarrollar su profesión con la pasión en el sentido que quieren y con la ideología que tienen. Pero déjame hacer una diferencia. Yo no tengo una visión crítica del periodismo militante. Siempre hubo periodismo militante. Yo lo que no puedo, no me genera respeto, es el periodismo que encubre. Es decir, que si hay una muerte, le echen la culpa a alguien que no fue para cubrir al gobierno. O si hay un choque por el hecho de corrupción, empiezan a decir, nada, toda la verborragia que usan para encubrir, que no... Eso es lo que a mí me parece que, por lo menos a mí me genera mucho desprecio. Que vos decís, tenés familiares de 11 pidiendo un espacio y no los puedan invitar porque dicen que son periodismo militante. ¿Qué militante no va a invitar a su programa a Paolo Menghini? A ver, que alguien me explique eso. Ahora, si alguien quiere ser militante, y si alguien quiere hacer militancia en la denuncia de las incoherencias de todo el periodismo, a nosotros eso nos mejora. Es decir, al principio uno puede tener una actitud como que se refugia, medio fóbica, qué sé yo, pero después cuando se discute mucho sobre nosotros, está bueno eso. Ahora, que se discuta sobre nosotros, no sobre lo que nosotros no hacemos, porque te agarran un pedacito, te lo sacan de contexto, te muestran otra cosa, te ocultan otras cosas que vos haces y terminás todo el tiempo siendo el malo de la película. Eso no es discutir sobre nosotros, eso es agredir, eso es buscar no discutir, simplemente decir, esto es todo una porquería. Y es una porquería no porque hacen eso, sino porque critican al gobierno. Eso no es discutir periodismo. Ahora, a mí me encanta que se discuta mi laburo y me doy cuenta que me he equivocado 100.000 veces y muchísimas veces. Y una cosa que yo siempre digo a mis chicos, a mis hijos, es una cosa muy importante en la vida es el derecho a equivocarse. Vos te podés equivocar porque equivocándote te aprendés y uno se equivoca y me dice, pero vos en tal año pensabas tal cosa y cambiaste. ¿Y cuál sería el problema? No sé si cambié, pero ¿cuál sería el problema? Si reconocí que me equivoqué, por ahí me equivocó ahora o me equivocaba antes. ¿Cuál es? La vida nuestra es eso, es ir pensando cosas. Justamente para mí la riqueza de la trayectoria de una persona, de un periodista, de un artista, de un intelectual, de alguien que hace uno de los relatos posibles, no es la coherencia absoluta o el discurso único, es que va cambiando porque va gustando. Va buscando y va... Mira, una de las experiencias intelectuales más potentes de mi vida fue la lectura de las obras completas de Freud. Yo soy psicólogo, recibido, no ejercí. Freud se desdice 150.000 veces y discute consigo mismo. Dice, no, esta teoría no me cierra porque ahora con este paciente aprendí tal cosa. Y lo cuenta de una manera, te juro, es apasionante. Y vos decís, pero en tal año pensaba... Sí, pensaba eso. Primero pensé que la teoría era tal, la teoría del yo, el ello y el super yo. Y después pensé que la teoría era la teoría de las pulsiones entre el eros y el tánatos. Y la fui cambiando. ¿Y cuál es el problema? Que eso es la parte, me parece, también apasionante de nuestro laburo. Y ahora hay muchos policías que dicen, policías ideológicos que dicen, pero fulano cambió. Y yo digo, ¿cuál es el problema con el cambio? Si es honesto, si es apasionado, si es de un tipo bueno, si es de un profesional que se apasiona. No, a mí me gusta que me critiquen, me gusta que me pregunten, me gusta todo eso. Por ahí está mal, no me gusta que me agredan, pero me parece que es muy humano que no te gusta que te agreden. Ernesto, nos quedó pendiente un personaje que fue también importante en tu carrera periodística, que es Jorge Lanata. Sí. Vos tenés varios Lanatas. El original, el momento que lo conociste, ¿qué clase descubriste ya lo que era en ciernes el periodista que iba a ser? ¿Era entonces, o te parecía que era un chico muy jugado por un diario, por una idea? Es que yo era el último lejón del tarro de un diario que él dirigía. Entonces para mí era lejano, qué sé yo, era un tipo que, nada, me daba vergüenza acercarme. Después con el tiempo, yo empecé a trabajar en radio por vía de Marcelo Slotto, que siempre fue muy cercano a él, y Marcelo lo convenció que me contratara a mí, y de la radio salió a la tele, de la tele a la y ahí ya tenían más cercanía. Y sí, ahí armamos cuando nos echan de la tele en el fines del 97, armamos 23 y ahí yo ya era el jefe de redacción de la revista. Y después cuando volvimos a la tele ya era parte del equipo más cercano hasta el 2002 que nos separamos. ¿Cómo se trabaja con Lanata? No sé ahora, porque pasó mucho tiempo. Es un tipo muy divertido, muy divertido.
arbitrario, caprichoso, talentoso, inteligente, audaz, gracioso, todo eso junto. Por momentos autodestructivo, por momentos genial, qué sé yo. Yo cuando hablaba con él, yo siempre decíamos entre varios, de este tipo va a haber un libro, de los pocos periodistas que se va a escribir un libro por todo, por la desmesura permanente, en la relación con la guita, en aquel momento con las minas, con las cosas que él contó, con la droga, con todo es desmesurado. Y bueno, un tipo que marcó la década del 80 con Página 12, la década del 90 con Día D y ahora con lo que está haciendo. ¿Cómo lo ves ahora como espectador? Porque ahora no tenés relación con él. Tengo una relación muy cordial, muy amistosa en lo personal. Después de años que nos dejamos de dar bola, tengo una relación muy cordial en lo personal. ¿Y las diferencias fueron profesionales? Fueron biológicas. Los chicos crecen y nada, en un momento, por la razón que fue, con los detalles que fueron que cada cual cuenta a otros, Esloto, yo, Claudio Martínez, decidimos hacer nuestra historia que inevitablemente iba a pasar. A veces esas familias se rompen horrible, a veces se rompen muy cordialmente. Acá fue una mezcla. Podría haber sido peor, digamos. Y ahora como espectador de esto, ¿cómo explicas el fenómeno? Como espectador me da nostalgia. No es que me da ganas de estar, me da nostalgia. Me hace acordar mucho lo que hacíamos nosotros en Día D en la época del menemismo. Muchos decían, no, cambió. Es lo mismo, es lo mismo. Yo me acuerdo un día que todavía no trabajaba en Día D porque había vuelto a Estados Unidos, había estado un año estudiando ahí, Prento, y estaba la nata diciendo, miren esta fuente acá, miren todo, miren cómo salen los chorros. Parece la Quinta de Olivo, está lleno de chorros. Eso dicho en el 97 en la televisión abierta. Y yo digo, ¿qué dijo? Vos prendés ahora y hace los mismos chistes. Uno dice que cambió, en realidad lo que pasa es que mucha gente que odiaba a Menem y quiere a Cristina, cree que la nata cambió porque la nata se refiere a Cristina igual que se refería a Menem antes. Para mí es, si tiene algún defecto, una virtud, es el no cambio esa actitud. ¿El fenómeno es él, es su equipo, es la circunstancia política y social que le da a todo esta trascendencia? Es una mezcla de todo eso. Se juntó él con un equipo muy eficiente, muy fogueado, que es el equipo de noticias de Canal 13, y con una sociedad que empieza a estar ávida de escuchar esto. Porque además pareciera Yo me pregunto mucho qué significa políticamente lo que está pasando, pues los ratings son estrambóticamente altos. Y evidentemente hay mucha gente en la sociedad dispuesta a darle credibilidad a eso, cosa que no pasaba, como no pasaba en los 90. Al principio era roban pero hacen. Y en un momento empezó a pasar. No sé si políticamente significa algo, pero tiendo a pensar que no sé de qué dimensión, pero algo significa. Ahora es evidente que la nata tiene ahora una cantidad de recursos que no tenía cuando hacía Día D. Digamos, dispone de sí, recursos, plata, equipos. ¿Y esto tiene que ver alguna relación con la política? Digamos, con la política del medio en el que él está en este momento. Me cuesta decirlo, pero ¿sabes qué? Si alguien armó eso fue el gobierno. Si vos dejás a la nata durante 8 años sin aire, por los arreglos que vos tenés, en algún momento la nata va al lugar donde hay aire, porque un periodista necesita respirar. Y Clarín le da esa oportunidad. A eso quería llegar, Ernesto, también. ¿Qué es un periodista sin una empresa atrás, sin alguien que le financie los gastos y el salario? Cuando se habla de la independencia de un periodista, pero a la vez el periodista depende de que alguien lo financie, porque ¿cómo podría hacer su trabajo sino de qué otro modo? Y que alguien le pague un salario. ¿Y qué es una empresa sin periodistas buenos? ¿Qué es una radio sin un periodista que tiene rating? ¿Qué es un diario sin periodistas que tienen...? O sea, hay una relación de conveniencia y de intereses. Obvio. Después hay tipos que esa relación la condicionan con sus valores y tipos que no. Pero sin duda, cuando un periodista... No hay muchos buenos. A vos te tocó armar medios. A mí también. Y vos decís, bueno, ¿quiénes? Y no hay muchos que escriban bien, que tengan cultura, que hagan reportajes, que tengan fibra, que tengan pasión. No hay muchos. Entonces las empresas necesitan de eso. Por momentos yo no soy ingenuo, por momentos ese proceso se hace menos libre, por momentos se hace más libre. Depende mucho de nosotros los periodistas. Y depende mucho de la presión que la sociedad le ponga a los medios comprándolos, viéndolos o no. Pero me parece que hay una interrelación. Es muy difícil pensar, yo no lo veo en una relación, por lo menos no es mi experiencia. Pero digamos, los chicos que son estudiantes de periodismo deberían saber también que a veces la obtención del título no garantiza, como en otras profesiones,
Yo siempre pongo el ejemplo, digo, uno puede poner en la casa el día que se recibió de médico, o de psicólogo, o de psiquiatra, pero si uno pone la chapa y dice periodista, es probable que no venga nadie a golpear la puerta a decir, bueno, necesito un periodista. Digamos que el título... No, pero los tipos apasionados encuentran los canales. Eso es como... Nada, es un río que encuentra, un caudal que encuentra su cauce. Los tipos apasionados en los momentos más difíciles, y ahora con internet ni qué hablar. Hay mucho ruido, de repente vos encontrás un blog que la gente empieza a mirar, un fenómeno, un tipo, qué sé yo, estoy hablando de esto y se me ocurre, hay un personaje que se llama Germán, Soy Germán, que creo que no sé si es mexicano o chileno, que los pibes adolescentes están viendo, que él cuenta su adolescencia. Todos los viernes sube un video, tiene 4 millones de visitas, sin un mango. Encontró. ¿Y esto cómo va a modificar, crees vos, el desarrollo de esas redes sociales, el ejercicio del periodismo tradicional? No sé, pero es imparable. No sé, pero es imparable y no hay Pero aún así, ahí también se van a destacar los apasionados, los que investiguen bien, los que informen bien, y los que logren hacerse de la confianza del público y de la gente. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Igual que un pintor, igual que un músico, igual que un médico, los buenos se destacan. Y los buenos tienen 2 o 3 cosas, una pasión y otra mucho tiempo de pasión. No es una pasión efímera, es una pasión de 20 años, de 30 años. Y si esa pasión está, eso garpa, ese tipo es bueno, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de los medios públicos en función de los gobiernos de turno? Este es un programa que se transmite en el canal de la ciudad. Vemos programas como 678 en el canal oficial. ¿Cuál es tu opinión de ese tipo de programas? No, yo creo que tiendo a pensar que los medios públicos tienen una virtud respecto a los medios privados, que no tienen que ganar plata. Y deberían, a mí me gustaría que hubiera conducción en los medios públicos muy destinadas a mostrar un periodismo distinto, que no está desesperado por el rating, sino por la calidad. Y que esa calidad no tiene que ver con defender la posición del gobierno, que es el que financia, sino con el reporte de calidad, qué sé yo. Hoy nadie te va a contar cómo está Riachuelo. Un medio público te lo podría hacer. Hoy nadie te va a contar con lujo de detalles cómo era la vida de los familiares de la tragedia de Once o de la inundación de La Plata. Un medio público te lo podría hacer. Se podrían hacer cosas como en un momento fue Encuentro. Encuentro en un momento se acercó a eso, sin ponerse crítico del gobierno, se acercó a eso. Fue una experiencia de medio público que fue bárbara. Al comienzo, ahora me resulta menos creativa, menos vital, pero es cuestión de opinión y no quiero faltar respeto a nadie, pero vos veías ahí un impulso distinto. Si tengo que elegir entre 2 modelos, Encuentro o 678, ahora 678 es un modelo de agresión, ¿no? Es un modelo que para mí en algún momento pudo haber generado algún debate, pero es lo peor de este debate. Es una cosa muy sucia, agresiva, muy autodenigrante respecto de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo sufriste vos personalmente esos ataques? Porque vos fuiste muy atacado desde ahí y también con afiches públicos. Pues es que más que lo que yo viví, me afectó lo que le hacían a mis compañeros. Yo no podía dormir viendo el juicio público a Magdalena Ruiz Guiñazú, porque yo la escuchaba cuando era pibe, gracias a mis viejos, a Magdalena. Y daba miedo su coraje. Tenía 5 hijos chiquitos, daba miedo. ¿Cómo se les ocurre hacer un juicio público a alguien que le tiene que hacer un monumento por lo que hizo en aquel momento? Más allá de que uno pueda disentir, yo de hecho muchas cosas que ella dice yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tiene que ver? Y eso me da mucha furia y ese proceso de ellos agrediendo hoy a un periodista, otra, y poniendo afiches en las calles, que yo, a mí me obligó a un esfuerzo interno muy fuerte, porque todos tenemos sangre en las venas y querés agarrarte trompadas. Y en un momento te das cuenta que la única respuesta para una cosa tan orquestada y tan pesada es tu laburo. Y no engancharte, que la trampa es, quieren que respondas. Entonces, bueno, está bien, mi laburo tiene un costo hoy que es que pongan afiches míos como si fuera apropiador de niños en las calles y de muchos colegas, va a pasar. Y la gente va a ver lo que yo hago y a alguna gente le gustará, a otra gente no, y así es la vida. Hoy el costo, eso pasó, ahora han vuelto algunos afiches contra la Nata, hubo un afiche contra Nelson Castro, hubo un afiche, en mi caso pasó, o las pintadas contra Julio Blanc, y creo que yo con los colegas que hablo hay cada vez más conciencia de eso. Cada vez que el gobierno o alguien del gobierno hace una de esas cosas, se está hablando del gobierno, no de la persona que es objeto de esa agresión. Si sale una pintada contra Julio Blanc,
lo que ve gran parte de la sociedad, los que se le ocurre, es un gobierno facho, no un periodista chorro. Si hay una pintada contra la Nata, contra Nelson Castro, lo que se ve es un gobierno facho, no un periodista corporativo o monopólico. Y yo tengo bastante claridad respecto de eso, que cada vez que hacen una cosa así, lo que están haciendo es autodescribirse. Y después, mi laburo, qué sé yo, es mi laburo. Por último, Ernesto, me gustaría tu opinión sobre la ley de medios. Y tenemos ahí para mostrarte cómo fue presentada en las portadas de 3 diarios distintos. 2009, Crítica, un diario que ya no está. Todo bajo control. Una visión crítica de la ley de medios. Clarín, el mismo día del 2009. Kirchner ya tiene la ley de control de medios. Y página 12, más voces, más votos. Más voces, más votos. Y ahora tu opinión. Con esto terminamos. Sí, a mí me parece que cuando se planteó la ley de medios hubo un gran debate entre los periodistas. Yo, conociendo la historia de los Kirchner en Santa Cruz, era muy escéptico. Veía una reedición de lo que pasaba en la década del 90, en la cual se intentaba debilitar los medios que no se controlaban, en este caso por medio de la ley, mientras se fortalecía un multimedios propio que era totalmente controlado. Otros colegas me decían, con criterio y con la misma pasión que yo, me decían, mira, aunque ese sea el objetivo, la idea de reducir la concentración de medios que es excesiva en la Argentina es un beneficio no calculado, un beneficio secundario de un mal objetivo. Algunos me decían, no ese es el objetivo. Y yo, bueno, esa era la discusión. A mí el gobierno me convenció. Si yo tenía dudas en el 2009, me convenció. Desde ese momento se manipuló como nunca la publicidad oficial. Se estableció una publicidad reiterativa y abrumadoramente oficialista y por momentos muy agresiva en el fútbol para todos. Se puso en el aire 678 para agredir periodistas. Se le hizo el juicio público a Magdalena Ruiz Guiñazú. Se conformaron multimedios oficialistas con empresarios hechos multimillonarios de la noche a la mañana que cuando llegaban a cada medio echaban al periodista más popular de cada medio. Cuando vos ves todo eso, vos decís, esto es más voces. Vos ves todo eso junto y decís, no me vengan con querer hacer más voces. E insisto, es exagerada la concentración de medios en la Argentina. Eso se tiene que reformar y se tiene que reformar para bien, donde haya, el Estado garantice con una regulación inteligente más voces. Pero más voces es más voces, no más alcahuetes. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias.